Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno. Estamos más cerca del año 2050 que del 2000. ¿Pasa el tiempo? De repente no me... Bueno, un pensamiento que me robó la idea. Bueno, hoy día vamos a cerrar una serie de enseñanzas que hemos estado escuchando acerca de la palabra. ¿Cómo es la palabra? ¿Qué es lo que hace la palabra? ¿De dónde obtenemos la palabra? Sobre todo la palabra de Dios. Y hoy día creo que el Señor quiere poner en nuestras manos una responsabilidad. Y en nuestras manos también una obra a la cual estamos invitados de aquí hacia adelante. Ya sea hacia 2050, 2060. Si Cristo viene antes, gracias Señor. Si debo seguir obrando, también gracias Señor. Pero este obrar es con su palabra. No es sin ella. No es sin ella. No son con nuestras palabras. Para eso vamos a estar en una carta que le escribió Jacobo. La epístola universal de Jacobo. Santiago. Medio hermano de Jesucristo. San Jacob. San Jacobo, Santiago, o James en inglés. Bueno, gracias Señor por este buen día. Gracias por tu amor tan grande. Gracias por la posibilidad de obrar en tu ministerio, en el ministerio de Jesucristo. Gracias por capacitarnos, Señor. Gracias por equiparnos. Y gracias por la palabra de hoy. Que hoy día solo quede tu palabra, Señor, nada más en nuestros corazones. Amén. Amén. Hoy día el mensaje tiene por título Poetas de Dios. No sé si alguno de acá ha escrito poesías. Cuando pequeños, quizás más que hoy día. O quizás cuando enamorados, también. O a veces escritos que dan a entender un estado de nuestro corazón. A veces la tristeza nos lleva a escribir. A veces la alegría nos lleva a escribir. A veces la desazón, la desilusión, la incertidumbre, el amor, el afecto. Las certezas. ¿Cuántas fuentes hay de poesía? ¿Cuántos poetas han habido? Uno de los poemas más antiguos data de hace 4000 años. Es un poema que se escribió en la antigua Sumeria, hoy día Irak. Sabemos que de ahí proviene uno de los primeros sistemas de escritura, que es la escritura con cuñas, la escritura cuneiforme. Y ahí se ha logrado registrar y obtener el registro de un poema precioso. Agüita ahí para... ¿Está bien? Gracias, Señor, por los ujieres. Ahí viene. Gracias. Un poema que es de una mujer a su amado. Y yo lo escuché y es como si le ponemos música, parece música de Chayanne, no sé. Muy actual, es muy actual. Eso nos lleva a entender que el hombre no ha cambiado mucho. Que los motivos por los cuales escriben no cambian mucho. Pero Dios sí nos pide que hagamos poemas.
pero no con nuestras palabras, sino con las suyas. Y todo lo que es de Dios perdura. Todo lo que es del hombre no perdura. Tiene una fecha de caducidad. Mis emociones tienen una fecha de caducidad. Mis tristezas tienen fecha de caducidad. Mi alegría también. Todo eso pasará. Pero la palabra de Dios no va a pasar. De los muchos poemas que se han construido con palabras, no hay poemas como los que se construyen con la palabra de Dios. Y de hecho, en la epístola de Santiago, este apóstol, que es medio hermano de Jesucristo, que es una de las primeras cartas que se escribe, él nos advierte acerca de nuestra inconstancia. Y nos advierte de que en nosotros hay un miembro muy pequeño que inflama la rueda de la creación, que quema al mundo. Es la lengua. Nuestras palabras, nuestro hablar, en lugar de ser poema, incendia. Nos dice también que el hombre de doble ánimo, el hombre inconstante, yo creo que ahí estamos todos nosotros, es como una ola del mar que es llevada por el viento y es azotada acá y después azotada por allá. Y es el mismo apóstol en la misma carta que nos dice que en Dios no hay sombra de variación. Toda la carta es una manera de situarnos frente a Dios, de situar nuestras obras y las obras que hacemos a causa y por motivo de Dios. Y es una carta que está dirigida a todos nosotros. A diferencia de la carta a los Corintios, a los Efesios, Filipenses, que es el apóstol Pablo que con la inspiración del Espíritu Santo escribe a hermanos específicos, a una comunidad específica, esta carta de Santiago debía ser leída por todos. Una carta universal. ¿A quiénes? A los que están dispersos, a los de la dispersión, a los que han estado y han tenido que escapar a causa de persecución a muchos lugares del mundo. A ellos está escrita la carta, a los que están dispersos. A nosotros que estábamos dispersos, pero un pastor nos ha llamado, el buen pastor de nuestra vida. Por tanto, ¿qué necesitamos para escribir estos poemas? Bueno, ¿qué se necesita para escribir un poema? Lápiz, tinta, papel, inspiración, palabras, letras, lenguaje. Para estos poemas de Dios también. De hecho, Él escribe en nosotros un poema, no en tablas de piedra, sino que en nuestro corazón. No con una tinta que se borra, sino con una tinta que no se borra. Nos advierte en esta carta nuestro constante peligro de la inconstancia, de nuestro andar, el peligro que significa considerar que esta inconstancia puede estar hoy día en mi relación frente a Dios. Por tanto, todo lo que yo haga en nombre de Dios puede estar plagado de esta inconstancia, bañado de esta inconstancia, sumergido en ese vaivén de la incertidumbre. Por tanto, nos demanda una responsabilidad. A todo aquel que escucha de Dios, Dios demanda una responsabilidad. Lo que has oído en boca de muchos, esto enseña. Al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Si oyen, entonces guardemos en el corazón y entonces pongamos por obra. La palabra no queda solamente para ser escuchada como quien dice el apóstol acá, como quien ve en un espejo su rostro y después se va y se olvida cómo era. Ahora, los espejos de hoy son HD. Nuestros espejos hoy día tienen que ser diseñados para tener la más clara y nítida imagen de nuestra cara.
o nuestro cuerpo, nuestro parecer. Porque entonces yo puedo decir, me hace falta un corte de pelo, tengo que comprarme Eucerin, qué sé yo, tengo que afeitarme. Pero en ese entonces los espejos eran muy distintos. Era un metal estirado con todas sus imperfecciones. Por tanto, se veían más o menos raros, yo creo. Y es ese ejemplo que está ocupando el apóstol. Como quien ve en ese espejo su rostro y después, avanzado unos pasos, se olvida de quién era. Podríamos entonces hoy día estar mirando la perfecta palabra de Dios de esa manera. Verla, contemplarla y a los segundos olvidarla. Al instante, olvidarla. Se puede olvidar la palabra de Dios si es que no ha sido guardada en mi corazón. Y cuando dice que se puede mirar la palabra, hace alusión a un oyente de una clase. Bueno, este concepto del oyente es un alumno que participa de una clase, pero no es evaluado, no cumple créditos, no está cumpliendo ningún crédito dentro de lo que debiera cumplir en la universidad, solamente oye y no se responsabiliza frente al profesor de lo que está escuchando. Un alumno sí. Un alumno es evaluado por el profesor, el oyente no. Un alumno debiera participar en clase, el oyente no. Podríamos estar siendo oyentes de la palabra. Y entonces estar haciendo cualquier poema. Vamos entonces a la carta de Santiago, porque vamos a ver entonces qué debiéramos considerar para escribir estos poemas. Número 1, considerar que mis poemas van a ser inconstantes. No van a ser perpetuos. No van a tener una perpetuidad, una firmeza, sino que van a ser tan blandos como la arena. Y número 2, debemos considerar que si somos poetas nosotros, hay un poeta mayor. Hay un poeta al cual mirar. Ahora, ¿por qué poeta? Donde en la palabra dice que debemos ser poetas. Vamos a Santiago. Capítulo 1, versículo 21 al 25. Por lo cual, esto quiere decir de que hay una idea que está desarrollando. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Hay una manera de recibir la palabra, con mansedumbre. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántas actividades, acciones, decisiones tomamos al día? Muchas. ¿Qué capacidad, qué potencial tenemos de hacer cosas? Muchas. Podríamos estar haciendo obras que se van a desmenuzar o estar haciendo obras que van a perdurar. Hacedor de la obra y haciendo de tal manera, vamos a ser bienaventurados en lo que hagamos. Hacedores, esa palabra en el texto original es poetas. Hacedores, guardadores, un fabricante. Poetas. No constructores, no albañiles, no obreros, no labradores, sino que Dios está ocupando. Cuando nos demanda hacer por la palabra, es hacer poetas. Y el poema es muy distinto a un cuento. Un poema no cumple el mismo objetivo que un trabalenguas.
¿Cuál es el objetivo del trabalenguas? ¿Cuál es el objetivo de un poema? Yo creo que suavizar el corazón, encender un pensamiento y debiera ser, por consiguiente, algo bueno. No que exalte lo malo, sino que exalte lo bueno. No que exalte lo que no es bello, sino que exaltar la belleza. Ese es el fin de la poesía. Y cuando habla de oidores, es lo que mencionaba recién, como quien asiste a un auditorio, entra a cualquier hora y se va a cualquier hora. Por tanto, cuando yo voy a la palabra de Dios, no entro a cualquier hora. Aunque dice que en todo momento podemos y debemos orar. Que la palabra está dispuesta allí, cercana para nosotros, tal cual Jesucristo. Pero no me acerco de cualquier manera a Jesucristo, sabiendo quién es Él. Sabiendo y conociendo su palabra, no me voy a acercar de cualquier manera. Si yo abro un libro de poesía, a veces las palabras son complejas. No me voy a acercar de cualquier manera a leer poesía. No puedo leer por acá Mampato y después creer o considerar que de la misma manera voy a leer poesía. Requiere una atención distinta, requiere un lugar distinto, prepararme, capacitarme, poder todo mi sentido en captar la idea del autor y entonces conmoverme. Hay lectura ligera, sí, pero la palabra de Dios no es lectura ligera. Y nos está demandando que las obras que hagamos no sean ligeras. No sean ligeras. Y si no estamos convencidos de esto, nos engañamos. Podríamos estar haciendo, pensando que estoy haciendo el mejor poema para Dios, engañándome. Y creyendo engañar a Dios. Mi inconstancia, y esto es bien importante, mi fluctuancia en la vida no glorifica a Dios. No habla de Dios. Si hoy día mi hijo me ve muy enojado por tal motivo y mañana me ve muy contento por tal motivo, eso no glorifica a Dios. No glorifica al Señor. Él demanda de mí una constancia. Sé íntegro. No seas acá de una manera, en tu trabajo de otra. No seas con tus hijos de una manera y con tus hijas de otra manera. No seas con tu hermano más cercano, aquel que tú llamas amigo. No te des más licencia con él. Y con el otro hermano con el cual no tienes mucha afinidad, sé más severo. Por ningún motivo. El Señor nos demanda ser íntegros. No ser como esa ola del mar. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Jesús a través de la palabra, Dios a través de la palabra que Él dice, nos forma. Y esto es bien interesante. Si nos llama a ser hacedores con su palabra, por tanto poetas, al momento en que Dios está hablando y generando, ¿estará haciendo poesía? Sí. Él está haciendo poesía. Vamos a la carta de Efesios. Vamos a hacer un paralelo acá. En Efesios, una carta que escribió el apóstol Pablo, él hace mención a esta realidad de nuestras vidas, en el capítulo 2. Cuando habla de que nosotros somos rescatados por Él, solamente por Él, sin haber hecho nada de nuestra parte. Esa es la idea que está relatando el apóstol Pablo. En Efesios 2, versículo 10.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esa palabra de que somos hechura de Dios, somos poemas de Dios. Es la misma palabra. Si alguno se considera a sí mismo como alguien privilegiado y alguien precioso, atención, Dios está diciendo que tú eres poema. Por tanto, espera de ti lo mismo que esperaría un buen autor de un buen poema, que impacte positivamente. Primero a sí mismo y a otros. Y un buen poema habla bien del buen autor. Somos poema de Dios. En nosotros hay rima, o debiera haber rima. Una poesía sin rima, no sé qué será. Cuando yo era pequeño y hacía poesía que yo pensaba que era espléndida, no tenía rima. Bueno, y tuvo que venir una profesora a enseñarme, mira, ¿sabes qué? Este primer verso debe rimar con el verso que viene subsiguiente, y así, y tú armas una estrofa, y esa estrofa tiene que ver y rimar con la estrofa siguiente, y después cerrar tu poesía y no dejarla abierta. Hay un orden. En toda obra que hagamos por parte y para Dios, debe haber rima. Si yo hago acá algo y no rima con lo que voy a hacer después, no es poesía. Y quizás estoy siendo un experto trabalingüista del Señor. Y esto tiene que ver también con lo que hablábamos hace un domingo atrás, de que la palabra no trae confusión. Y la obra que Dios demande de mí, a la cual me llama, no debe ser confusa. Porque acá, luego de decir que somos hechura suya, dice que hemos sido creados para buenas obras, para buenos poemas, para ser buenos poetas. ¿Qué está saliendo de mis labios? ¿Qué sale de mis labios? No solo acá entre mis hermanos en la fe. ¿Qué sale de mis labios para los que no son mis hermanos en la fe aún? ¿Qué sale de mí? ¿Constancia? ¿Qué sale de mí? ¿Fe? ¿Qué sale de mí? ¿Duda? ¿Contienda? ¿Incertidumbre? ¿Pereza? ¿Flojera? ¿Desánimo? ¿Desgano? Porque todo eso alimenta el mundo. Si nosotros viéramos la maldad del mundo, todo eso alimenta. Desgano, falta de compromiso, rencor, no sé qué más. Indiferencia. Y todo eso no habla de Dios, amados. No sé de qué habla, pero de Dios no. Pero con todo eso que está pasando y mi accionar, eso sí va a glorificar a Dios, porque eso va a rimar con la poesía de Dios. Si Dios dice, ama a tu enemigo, no a tu amigo, a tu enemigo, y estoy deseando a mi enemigo que no se aparezca hoy, eso no tiene ninguna rima con la palabra de Dios. Ninguna. Pero yo no podría escribir, yo, Iván, no podría escribir, hoy amo a mi enemigo, lo amo tanto, y escribirle una poesía a mi enemigo, cuando lo que quiero es no escribirle nada. Si hago eso, es porque no estoy considerando la palabra. Es la primera alerta frente a eso. Responder al mal con mal. Cuando Dios dice, respondan con bien el mal. Cuando el Señor nos lleva a decir, la respuesta blanda aplaca la ira. Aplaca la ira. Ahora, ¿qué ira? No la ira de mi hermano primero, sino mi ira. Esa respuesta blanda va a menguar mi ira.
mis poemas se lo lleva el viento. Y se lo lleva. Y qué bueno que se lo lleve y que por favor mis poemas, toda obra que yo hago fuera de Dios, quiera Dios que se lo lleve el viento. Pero lo que es de Él, que permanezca. Un poco más adelante en la carta de Santiago, volvemos a Santiago. Y más adelante vamos a ir a la segunda carta de Corintios 3, pero volvamos a Santiago. Capítulo 4, versículo 11. Perdón, 5:11. 5:11. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. 4:11. Me equivoqué de nuevo. Bien. Después estaba mal. 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que eres juez de la ley. ¿Se entiende? Si tú juzgas la ley de Dios, tú eres no hacedor de la ley, sino que eres juez de la ley. De la ley. Me enredo, perdón. Es como una rima. No rima. Si no hago la palabra de Dios, soy un juez de la palabra de Dios. Y soy juez del poema de Dios. Y con eso cuidado. Cuidado. Ahora, la ley que está hablando aquí el apóstol no es la ley de la Torá, los 613 mandamientos que había que cumplir cabalmente. Es la ley de libertad, a la cual también el apóstol Pablo habla en Romanos. La ley de la fe. La ley que fue cumplida en Jesús. Jesús cumple la ley. Si yo soy juez de la ley, estoy siendo juez de toda la obra de Jesucristo. Estoy juzgando las palabras de Jesús y estoy queriendo borrar esa ley, esas palabras y poner palabras nuevas. Y empieza, si murmuran unos de otros. Si murmuras de tu hermano, estás siendo juez, no de tu hermano, de Dios. Porque mi hermano ha sido hecho para toda buena obra. Para toda buena obra. Y si en algo me ha defraudado, hay palabra de Dios para eso. Pero no murmuro de mi hermano. Porque yo no voy a ser juez y escribir otra ley para mi hermano. Podemos estar mirando una poesía, juzgando la poesía. ¡Qué tremendo! ¿Alguna vez hemos ido a un museo de arte, ¿sí? A ver pinturas? Cuando voy a ver pinturas, tengo cuidado de no juzgar. Porque eso quiere decir de que estoy a un nivel mucho más alto que el pintor que de esa pintura tiene otras 1000 más. Y yo tengo 2. Y como con mis 2 pinturas voy a ir a juzgar esa pintura. Sí, le faltó un poco acá y no sé, y me puedo hacer el intelectual y estar juzgando una obra de un experto. Cuando yo creo que este pintor o ese autor realizó la pintura no para que sea juzgada, sino para que alguien la contemple y quizás se maraville. La palabra de Dios, toda su ley, toda su voluntad está puesta para admirarla, no para juzgarla. La ley está puesta para juzgarme a mí, pero no para yo juzgar la ley. El poema de Dios, toda su palabra, toda su poesía, yo no la voy a juzgar. ¿Quién soy yo? Job, en algún momento, al parecer, esto fue en su corazón y Dios le dijo, a ver, siéntate, toma asiento y yo te voy a enseñar. Hay una imagen de un cuadro famoso, yo creo que ustedes me pueden decir cuál es.
No fue pintado por mí, porque es famoso. Mis cuadros solamente lo conocen 3 personas. Y un gato. Acá. ¿Han visto ese cuadro? ¿Cómo se llama? La noche estrellada. ¿Ven las estrellas? Todas son estrellas. ¿Quién lo pintó? Wow. Bien. Paréntesis. Gracias, Señor, que como centro cultural vamos a empezar un proyecto de historia del arte. Así que atentos a la información. Todo esto para la gloria de Dios. Sigamos. Bien, ustedes ya conocen quién lo pintó, cómo se llama. ¿En qué año lo pintó, más o menos? ¿En qué época vivió Van Gogh? Segunda mitad del siglo. Perfecto, perfecto. Mientras en Chile habían rumores de guerra con Perú y Bolivia, esto se estaba ejecutando o había sido ejecutado. Esa es la referencia. Van Gogh. ¿Podríamos juzgar esta obra? Podríamos. ¿Sería sensato? Hay otra imagen. Que es que de un zoom. Es como de un extracto sí, el que es zoom. Por favor. ¿Conocen esa pintura? ¿El grito? No. No lo hice yo. ¿Se parece al anterior? ¿Tiene similitudes? ¿Quién pintó esta? ¿Van Gogh? ¿Pudo haber sido él? No es una pintura. Sí es una obra. No es pintura. ¿Todavía no reconocen qué es? ¿Qué es? No es la Tierra. Alejémonos un poquito más. ¿Habrá otra imagen? No es la Luna. Es Júpiter. Júpiter. ¿Quién es anterior, Van Gogh o Dios? Ya. Pero yo creo que Van Gogh logró en algún momento sensibilizarse de tal manera que hizo un poema similar al poema de Dios. Y esta imagen de Júpiter recién se pudo obtener el año 2017-2018. Y a esto va el otro punto. El segundo, considerar que hay un poeta mayor, un autor mayor. ¿Cuánto tiempo habrá esperado Dios para que viéramos esto? ¿Cuánto tiempo desde la creación? Millones, no sé si millones, pero miles. Miles. Fácil, 6.000 años esperando que nuestros ojos vieran su obra. Y Él esperando pacientemente, entregando toda sabiduría e inteligencia al hombre para que creara satélites y lo enviara lejos. Y ahí, a ver qué van a encontrar, a ver si lo encuentran. Y el hombre logró captar esta fotografía y maravillarse. Pero ¿cuánto tiempo estuvo ahí esperando esta obra? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Para que entonces nosotros dijéramos, wow, Júpiter, que no era naranjo. Y yo toda mi vida pintándolo naranjo, café. Y tiene más azul que naranjo. Blanco. Y todo eso son tormentas. Esas nubes tienen un espesor de 350 kilómetros. Quizás adentro hay caos. Pero Dios no nos metió ahí. Nos hace contemplarlo. Hay un poeta mayor. Y ese poeta mayor es Dios.
Porque la primera poesía que escribió, aparte de toda la creación, fuimos nosotros. Hechos para toda buena obra. Gracias por la imagen. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Vamos a ir cerrando. Segunda carta a los Corintios. Espero no equivocarme. Capítulo 3. Versículo 2 al 4. ¿Cuándo entonces, si hacemos poemas, cuándo se leen? ¿En qué momento los leen? Vamos. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. El apóstol Pablo nos está diciendo, nosotros somos cartas. Por otro lado, el apóstol Santiago nos dice, somos poetas. ¿Y en qué momento los poemas deberán ser leídos? Siempre. En todo lugar, por toda persona. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Estas cartas no son escritas con cualquier tinta, en cualquier idioma, solo para ser leídas por algunos y escondidas de otros. Cartas abiertas, amados. Cartas abiertas. Ser hacedor de la palabra incluye toda esta belleza. Y vamos a entrar de aquí en adelante en algunos mensajes en cómo obrar entonces. ¿Cuáles son estas obras? ¿Cuáles son estos poemas? Hay muchas maneras de obrar para Dios. Una de las maneras fue a la cual hicimos la invitación el domingo pasado, de poder hacer una ofrenda. Para algunos va a significar ir, para algunos va a significar quedarse, para algunos va a significar hablar, para algunos va a significar no hablar. Pero en todo eso tiene que ser con la palabra de Dios. Cada uno de los que estamos acá, cada uno de los que estamos acá, hemos sido hechos para buenas obras. Obras que sean bellas, obras que rimen, obras que edifiquen y por sobre todo obras que glorifiquen a Jesús. Toda otra obra, amada iglesia, hay que desecharla. Cualquiera sea. Un solo verso en un poema precioso, un solo verso que sea discordante, ya el poema se desarmó. Quizá hoy día el poema tiene solamente 2 versos, mañana 4, quizás en el año 1 estrofa. Pero hay que hacer poemas, amado. Amén.